Pues como muchos miércoles que engañamos a nuestros invitados y les decimos vas a venir y solo vas a venir a participar en una entrevista. Pues Karma, te lo tengo que decir. Bienvenida al programa de Metro Cuadrado. Aquí estamos Nuria y yo como cada miércoles batallando con el sector, que cada vez nos lo ponen más difícil. Y te hemos engañado, te hemos dicho que vamos a hacerte una entrevista, pero no, vas a participar en todo el programa. Es decir, que vamos a explicar unas cuantas noticias que han venido, que son, pues bueno, que están fresquitas en los últimos días. Y si quieres dar algún detalle sobre ellas o explicar algo, pues estaríamos encantados de ver también cuál es tu visión, ¿no? Porque tú vienes desde otro punto de mira diferente al nuestro, y es bueno que entre todos pues eso, cozamos, ¿no? y veamos las estrategias que podemos utilizar o que podemos decidir sobre todas estas cosas que nos están ocurriendo, que no son pocas. Ha venido Montserrat Ñuñén, que la tengo aquí. No ha podido evitar de estar acompañando a Carmen, que es amiga de hace muchos años. Tienen visiones, por no decir prácticamente iguales, sobre lo que está pasando. Y bueno, ha dicho, si viene Carmen, pues yo me apunto. Y como siempre, Montserrat siempre está súper bienvenida a nuestro programa. Bueno, vamos a empezar con alguna de las noticias que tenemos aquí, que algunas ya hace tiempo que estamos viendo y que estamos notando, que es que bueno, la inversión extranjera pues se ha hundido en un 65%, que es el nivel más bajo en los 4 años anteriores. Es decir, que la gente está viendo, pues bueno, que quizás, no sé, yo no creo que sea que no tengan ganas de invertir, simplemente se lo están pensando porque igualmente la situación jurídica pues no les atrae demasiado, y yo creo que no es que la gente no quiera invertir, sobre todo aquí en Barcelona, cuando es una ciudad que es tan agradecida, que bueno, tuvimos un programa anterior que me encantó una frase que nos dijeron, que es que Barcelona se estaba muriendo de éxito, ¿no? Sí, que es verdad. Me pareció una frase muy bien compuesta, ¿no? Es decir, que llevamos muchos años de decir Barcelona en primera línea en Europa, Barcelona como una ciudad cosmopolita que te atrae a muchos clientes extranjeros, donde bueno, aquí se vive pues una calidad de vida muy buena. Entonces quizás pues la frase me pareció interesante, y además es que le dijimos, bueno, pero esto se puede arreglar o nos vamos a morir de verdad, ¿no? Y dice, no, esto se puede arreglar, pero sí que hay que hacer cositas para que no caiga en ese vacío, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que la inversión extranjera pues no ponga tanta visión, o por lo menos a mí me da la sensación que está como un poco dormida, porque hay tantos cambios legislativos tan rápidos. Yo creo que está dormida, y que además aquí, como aún estamos más restrictivos que en el resto de España, pues yo lo que sí que he notado es que de aquí se nos marchan fuera a invertir. Bueno, eso ya lo hemos escuchado, y bueno, he dicho en diferentes programas, sí, ¿no? Todos los importantes inversores que están decidiendo pues trasladar sus operaciones de inversión en otras comunidades. Ya no te estoy hablando en extranjero, te estoy hablando de otras comunidades. De hecho, yo tengo diferentes clientes que me lo están diciendo. En cuanto se me acabe lo que tengo aquí en marcha... Sí, venden aquí, se marchan fuera. No continúo. Bueno, es lo que es una de las noticias que hace días, además, que estamos hablando, ¿no? Otra de las noticias que bueno, que hemos estado hablando estos días, y que por eso es interesante que haya venido Karma, y que supongo que luego nos explicará un poco más, porque ha estado ella muy metida en todo ese tema, y es lo del 30%, ¿no? Del 30%, que bueno, se ha metido en un cajón, y nos han dicho que ahí se queda hasta la próxima legislatura, ¿no? Es algo que llevamos ya 2 años peleando un poquito, a ver, porque de hecho cuando se ganaron las elecciones, una de las propuestas era... sí, que iban a quitar el 30%. O como mínimo estudiarlo, ¿no? Decís, bueno, a lo mejor no lo quitan del todo, pero de alguna manera buscar otras soluciones, otras vías donde no sea... el fracaso que ha habido, ¿no? Porque total, de viviendas creo que vi, no sé si tenía anotado que se habían hecho, que habían realizadas 50 y pico, que habían 100 y pico que estaban en un proyecto todavía. Es decir, que en total, entre el proyecto que está pendiente y lo que se ha hecho, no sumaba nada. 200 y pico viviendas. Es decir, que eso y nada es absolutamente nada. Entonces, ante el fracaso de esta ley o normativa, no sé ni cómo decirlo, tendríamos que buscar otras soluciones, porque el drama es el que ya es, y
Y de esto, Karma, tú sabes mucho. Bueno, más que nada es que he estado en muchas reuniones trabajando este tema, ¿no? Entonces, la idea del alcalde y en la campaña electoral no era eliminar el 30%, era introducir algún tipo de ajustes para hacerlo más viable, ¿no? Y esta era un poco la propuesta que se le presentó al alcalde y que se estuvo trabajando pues, con los distintos grupos políticos del ayuntamiento. No se ha llegado a un acuerdo con estas correcciones, ¿no? Entonces yo creo que en este caso estamos ante un tema que desborda totalmente los criterios técnicos. Los criterios técnicos estaban trabajados y se podía llegar a un acuerdo en cómo hacerlo, pero hay temas como este que acaban convirtiéndose en una especie de bandera. Y entonces un tema que se convierte en bandera es un mal asunto, porque ya desborda sus propios contenidos técnicos para ser un instrumento de confrontación de unos grupos con los otros. Entonces, en este tema concreto es muy clara esta derivación hacia una bandera. Para unos intocable, para otros tocable del todo, para otros cuando ya está casi pactado pues decir que no, porque no interesa políticamente. O sea que desborda lo que es en sí mismo la voluntad de la medida, la voluntad de la medida y la capacidad que tiene esta medida y la trascendencia que puede tener esta medida, ¿no? Esto es una pena porque no es el único caso, es decir, que este enfrentamiento entre posiciones políticas nos lleva a que muchas de las medidas en política de vivienda no se estén adoptando por falta de consenso. Y eso es gravísimo cuando, como comentábamos antes de empezar, ¿no? Cuando el problema es el principal problema de la sociedad. Entonces, claro, si no hay una capacidad de acuerdo político, es muy difícil tomar medidas del signo que sea, ¿eh? Entonces, son pequeños apaños, pequeñas intervenciones, medidas a veces pues, que tienen consecuencias secundarias no interesantes, pero todo ello siempre sujeto a un debate que va, insisto, más allá de lo que es en sí misma cada una de las medidas, ¿no? Y esto es tremendo. O sea que cuando hace tantos años estamos pidiendo un pacto de Estado o un pacto social, que sería imprescindible, pues no se está consiguiendo y realmente yo cada vez lo veo más difícil, ¿no? Siendo cada vez más necesario. Es muy triste la situación en la que estamos viviendo, porque entonces estamos viendo que es un problema que, como esta mañana justamente con Montse estábamos hablando, ¿no? Del relato, ¿no? Del relato que se está dando de la problemática, ¿no? Que estamos enfocándolo hacia el propietario, hacia que las políticas, bueno, pues que las viviendas, que si el uso turístico, que si los contratos temporales. Pero estamos enfocándolo en esta parte que quizás sí que tiene que haber una regulación y que tiene que estar controlado, no decimos que no, pero por otro lado, si el gobierno, si los que son los partidos no apoyan y no buscan soluciones a un problema tan tremendo, no podemos enviar el mensaje de que lo están haciendo mal son la otra parte. Si los primeros que tenéis que tomar medidas sois vosotros y no os ponéis de acuerdo. Sí, es un poco este punto al que se ha llegado de buscar culpables, ¿no? Buscar culpables de las cosas que evidentemente hay gente que ha hecho acciones y estrategias pues que no son las que tendrían que haber sido, pero el diseño de la política de vivienda tendría que estar por encima de esto, es decir, ¿qué es lo que interesa? Interesa que haya más provisión de viviendas, que sean a un precio razonable y ese objetivo tendría que ser el suscrito por todos, ¿no? Y entonces todos los instrumentos al servicio de ese gran objetivo. ¿Y por qué nos hemos encontrado? Es que el tema es por qué nos hemos encontrado y por qué estamos en esta situación, ¿no? Y es que pues hemos atravesado un desierto, hemos pasado 10 años o 12 años de inanición, tanto desde el punto de vista de la demanda, una demanda muy baja, vosotros lo sabéis, estáis en el sector y sabéis pues que realmente la crisis fue asociada a un descenso muy importante de la demanda que se tradujo en una sensación de que no hacía falta hacer política de vivienda y que no hacía falta hacer nuevas viviendas ni hacer estrategias. Y cuando
salimos un poco del túnel de la crisis y pues las familias empiezan a tener una cierta capacidad de pago y los jóvenes encuentran trabajo, etcétera, pues nos encontramos con una demanda muy importante, que es lo que os llega cada día. Sí, lo que nos llega a las frente a la cual pues tenemos una oferta insuficiente, ¿no? No, y además el crecimiento de las ciudades, ¿no? Sí, Porque sí, cada vez sí, tenemos sí. más población en las ciudades. Luego El también, modelo de familia también ha cambiado Exactamente. bastante. De antes era toda la familia, abuelos, padres, hijos. Ahora no. Ahora estamos en 2 y algo personas eso. por vivienda, cuando a principios del siglo XXI estábamos casi a 2,8. Hemos bajado de 2,8 a 2,4 o 2,3. Eso es tremendo desde el punto de vista de necesidad de viviendas, porque claro, quiere decir que los mismos necesitan muchas más, ¿no? Son muchas las razones que influyen en ese aumento de demanda, ¿no? Entre otras, la demanda extranjera, que es la que en estos momentos pienso que es la que somos menos capaces de evaluar en toda su potencia y en toda su fuerza, ¿no? Porque tradicionalmente aquí la demanda de vivienda la basábamos en las proyecciones demográficas internas, sí. internas, ¿eh? Como cuántos seremos, qué estructura familiar tendremos Sí. y tal. Pero desde hace 6, 7 años nos está llegando una demanda del mundo y que tiene una capacidad de influir tanto en positivo como en negativo. Ahora voy, ahora no voy. Correcto. Y todo esto no lo tenemos bien estudiado. O sea, es que no lo tenemos estudiado. No sabemos el grado de presión enorme que nos puede llegar del mundo, ¿no? Y eso, las ciudades como Barcelona, esto lo tienen... Bueno, está clarísimo que es un tema que va a incidir, está incidiendo, y va a incidir más en el futuro. yo creo que cada vez, además con el teletrabajo, ¿no? Yo estaba Claro. precisamente ayer Claro. reunida con una asesora fiscalista que también ha venido aquí a este programa en alguna ocasión, y es lo que decía, es que nos vienen muchos nómadas que vienen a trabajar aquí 6 meses, 1 año, que además fiscalmente están pagando unos impuestos muy por debajo. Me estaba haciendo unos números que pensaba, bueno, es que claro, venir aquí en esas condiciones... Sale más barato. Sale más barato. Entonces, claro, el alquiler tampoco lo encuentra tan exageradamente alto si nos vienen de París o de Londres o de Berlín. Con lo cual, venir aquí y todo eso no lo estamos teniendo en cuenta. Es decir, Sí. que hemos tenido en cuenta la Golden Visa, que la hemos eliminado, pero no estamos teniendo en cuenta otras proyecciones de viviendas que esto ni siquiera se habla. No, bueno, se está hablando cada vez más, pero realmente como es un factor nuevo, pronto ya podremos decir que ya no es Que tan ya no nuevo, lo es, ¿no? pero sí que desde una perspectiva histórica más o menos reciente, este es un fenómeno muy nuevo. Entonces, a todo el resto de demanda que tenemos, de este crecimiento, el crecimiento migratorio que también hemos tenido, ¿no? Y la demanda esta que digo, que aparece cuando hay una capacidad de trabajo, sobre todo por parte de los jóvenes, se nos añade esta nueva demanda, entonces esta nos descoloca muchísimo. Además, también sobre las políticas que hay que adoptar en este sentido. Entonces, pues, las grandes ciudades del mundo les está pasando a todas. París, Nueva York, etcétera, todas tienen ese factor, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues esto habría que hablarlo bien. ¿Qué tipo de ciudad queremos en el futuro? ¿Queremos una ciudad en la que mayoritariamente estén personas de estas que vienen y se van? Nómadas, ¿no? Nómadas. O no, o queremos una ciudad más familiar. de los residentes habituales. Claro, según lo que queramos, tenemos que hacer unas políticas u otras, ¿no? Todo esto sí tendría que estar encima de la mesa y para ello haría falta, es lo que digo, tener más información de qué estamos hablando, de qué riesgos, porcentajes, ¿no? Además. qué riesgos tenemos, ¿no? Yo en el Observatorio Metropolità de l'Habitatge muchas veces lo estoy diciendo, de hacer un trabajo conjuntamente con vosotros. Es decir, los que estáis en la calle, A pie de calle. recibiendo esta demanda, pues hacer algún tipo de estudio de ese potencial, ¿no? ¿Cómo está incidiendo esto? Tanto en demanda de compra, de inversión, como la demanda de alquiler. Sí, Porque, sí. claro, Sí. muchos de estos pueden pagar alquileres Muchísimos más altos que... muchísimo más altos, ¿no? No, y que si son nómadas, muchos de ellos tampoco les interesa ni siquiera comprar. Es decir, que viven, claro. están 6 meses aquí Sí, en Barcelona, luego se van 8 meses a Sydney, a Sydney, y es decir, que van cambiando de ciudades. Es decir, que además la sociedad mentalmente ha cambiado. Es decir, que hay mucha gente que quiere tener las experiencias de vivir diferentes ciudades con diferentes culturas. Y que no me parece mal, ojo, me parece bien. Pero claro, Sí. todo esto se ha de tener en cuenta
y saber es que cómo dar capacidad a que esta gente pueda vivir aquí y Sí. estar, ¿no? Porque claro, nosotros cada vez que yo enseñamos propiedades, lo que es el barrio gótico, el casco antiguo de Barcelona, nos encontramos que gente con familia no nos pide viviendas en estas zonas. Correcto. No quieren. Y quieren vivir en el centro, en el meollo, porque les gusta la forma de vida de Barcelona y con todo su ocio y con toda... Luego cuando llevan a mejor, si los que han comprado llevan 2 o 3 años ya te dicen que no, que preferirían vivir mejor, pues yo qué sé, en el Eixample, que es un poco poquito más tranquilo. lejos del centro. Pero la entrada, lo que ellos les atrae, la atracción para ellos es estar cerca del mar y cerca de lo que es el centro. Entonces, eso es lo que nosotros vivimos en las peticiones que tenemos en las solicitudes y en la vivienda que nos están reclamando, ¿no? Y además que pueden pagar más porque... Sí, es una demanda que desplaza la demanda autóctona desde el punto de vista de capacidad de pago. Tienen más capacidad. De esta volatilidad. Es decir, bueno, yo con unos meses tengo suficiente, bueno, los que están aquí no, Sí. lo necesitan más tiempo, ¿no? Claro. O sea, que colisiona y desplaza. Y por lo tanto es una realidad que sí, que hay que trabajarla y hay que ver cómo se introducen todas las estrategias de las medidas que se tomen, ¿no? Hay que sentarse bien, Sí, tranquilamente sí, y sí. analizarlo todo. Sí. Para que vamos a ir acabando ya el tema de las noticias y contigo, Karma, las noticias con una, ya. No, ya es nos muy agotamos, interesante. ya agotamos el tiempo. Otra que he estado viendo y es que Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda, solo consumió 1/3 del presupuesto de 2024. Es decir, que esto me parece muy triste, que si tenemos un dinero para invertir en vivienda, que es el primer problema que tenemos en estos momentos, pues... No sobre el dinero. No es que no sobre. Al Yo final. supongo que es un tema de tener... No, yo esta noticia no la había leído, no la conocía, Sí. pero aquí seguramente se refería a fondos del Next Generation, porque realmente el presupuesto de 2024 se nutrió en gran medida de los fondos estos que en su gran mayoría se destinan a la rehabilitación. Entonces, probablemente aquí ha habido quizá desajustes en el uso de los fondos para la rehabilitación. Pone ¿no? que apunta que la lentitud se debe mucho en la tramitación de las licencias en los convenios, que siempre estamos hablando, que es que para hacer cualquier cosa aquí se tarda la vida. Mucha burocracia. Sí, lo de los fondos se tiene que hacer de forma mucho más ágil y en nueva promoción la partida presupuestaria era pequeña y seguro que se ha agotado, pero en la parte de rehabilitación sí que ha habido problemas en su implementación. Además, cada comunidad autónoma ha tenido también su fórmula. Entonces hay comunidades autónomas que sí que han sido más ágiles y otras lo han sido menos. Entonces ya no es tanto un tema del ministerio, sino que ese dinero realmente Como ha cada fluido, comunidad ¿no? tenga la capacidad De gestionarlo. Sí, de lo que tú comentabas de la rehabilitación de entornos residenciales, solo ha utilizado un 46%. En la edificación con eficiencia energética, un 51%. Sí. Lo que más destaca, que lo que más ha funcionado ha sido las ayudas al acceso de la rehabilitación de viviendas. Esto es lo que ha funcionado mejor. Bueno, Ya. las comunidades Bueno. también supongo que habrán aprovechado Sí. esta... Sí, pero Pero es una bueno, pena que tengamos este dinero. No, es que además y es que no lo estamos usamos. pidiendo que haya más dinero. Entonces, por ejemplo, en el presupuesto de 2025 y el del 2026, lo que se está diciendo es que lo que hace falta es dinero para poder hacer las políticas de vivienda. Luego, claro, si el dinero está y no tenemos los mecanismos ágiles para aplicarlo, pues esto es Se bastante- pierde, entre comillas, se pierde. No, esto, digamos, sí que es impresentable, ¿no? Esto, Hombre, que esto nos no, den- esto no resiste ninguna valoración. No se puede justificar. No, exacto. No No hay justificación no. para que estemos pidiendo dinero, que nos lo den y que Sí. no seamos capaces de Ahora mismo utilizarlo, ¿no? se está planteando que el dinero, también la Unión Europea, colabore con fondos. Bueno, de hecho, los Next Generation ya fueron así, pero ahora hay un comisionado europeo y se le está pidiendo que haya fondos para los distintos países para reforzar las políticas nacionales, ¿no? Entonces, claro, eso tiene que bajar como... Claro, tiene que llegar al de a pie para poder tiene que llegar, hacerlo. sí. Pero para que llegue el de a pie hay que hacer las cosas fáciles. Sí. El problema que tenemos es que nos dicen, hay unas subvenciones de la igual, y cuando tú empiezas a hacer y a buscar la documentación, es terrible toda la documentación, el papeleo que tienes que hacer, cuando lo presentas, que te lo sellen, que te lo lleven, que te contesten. Es que hay gente que dice, mira, yo me aburro.
Es que hay gente Sí, que... los requisitos son tremendos. Son tremendos. Por otra parte, también sabemos que como la corrupción no ayuda, Tampoco. claro, entonces todos los temas de corrupción impactan directamente sobre la mayor exigencia de requisitos ante cualquier fondo público, ¿no? Entonces esto o sea, la corrupción es imperdonable en sí, pero es que además es imperdonable porque afecta a esto, ¿no? Claro. Hace que los interventores, los secretarios de ayuntamientos, de las comunidades autónomas, pues vayan con sumo cuidado para que no se pueda Sean más decir, exigentes. claro, que se ha malversado el dinero o que se ha dado a quien no A quien tocaba, no etcétera. tocaba, sí. Entonces todo esto lo complica muchísimo más, ¿no? Y la política de vivienda, la de ayudas a las familias, la de ayuda a la rehabilitación, es muy de detalle, muy pormenorizada. Entonces, Sí. ¿qué requisitos tienen los que los reciben? ¿Qué tipo de obras se financian y qué tipo no? ¿Qué se prioriza? Por ejemplo, en Next Generation se priorizaba muchísimo la eficiencia energética, como es lógico, porque tenemos que ir hacia aquí. Pero es que resulta que hay fincas que antes que la eficiencia energética pues tienen problemas estructurales o problemas de accesibilidad. Entonces, como jugabas con una cosa o con la otra, es... El parque inmobiliario, bueno, el parque Hay que ser muy inmobiliario, realista. sobre todo de aquí de Barcelona, es un parque bastante antiguo. Es decir, Tiene que mucha edad. Tiene muchas fincas que son muy antiguas, que además han sido de un solo propietario, donde durante muchísimos años Correcto. no se ha hecho ninguna rehabilitación. Ahora le estamos pidiendo la ITE, se está consiguiendo, no con la línea que tendría que ir, porque hay muchísimas fincas que nosotros que nos dedicamos a la venta, pues no está pasada, o tiene deficiencias, o hay que volver a volver a repasar, y va con una lentitud, no va con la agilidad que debería de ir para que marquemos, ¿no? Sí. Fechas que tenemos que presentar de cara Bueno, a Europa, es que además, ¿no? es que Europa nos lo va a exigir. Va a Pues por exigir eso. que si no tienes las características energéticas en el 32 o en el 33, pues no vas a poder alquilar o no vas a poder vender. Entonces, claro, es que tenemos como una cuenta atrás Pues, sobre la mesa en este con tema, 7 ¿no? años yo poco me parece poco que vamos a hacer. Bueno, pero es que claro, entonces razón de más para ver cómo seríamos capaces de este De reto agilizarlo. en el caso de que haya el dinero y más para teniendo hacerlo, el dinerito, teniendo ¿no? el dinero. Sí, claro, teniendo ahí el está, dinerito. ahí está. Lo más importante es el dinero, Sí. pues vamos a ver si achuchamos un poco a las administraciones que se agilicen en el tema y no tengamos estas noticias que además es triste. Bueno, vamos a hacer un parón de nada de unos segundos para continuar contigo, Carmen. Muy bien, perfecto. Estàs escoltant Metre Quadrat, l'espai sonor del sector immobiliari. Patrocinat per Immosomni. Vols formar part de la nostra associació i tenir tot tipus d'avantatges? Envia'ns un correu a info@immosomni.com o bé truca'ns al nostre telèfon de contacte 657 331 089 657 331 089 perquè a Metre Quadrat també tens el teu espai. ¿Quieres mejorar las condiciones de tu hipoteca actual y pagar menos? Te conseguimos las mejores condiciones para que puedas cambiar tu hipoteca variable a fija. Y si quieres comprar una vivienda, te financiamos hasta el 100% más gastos, análisis gratis y viabilidad en 48 horas. En la calle de la Ciutat d'Elx número 24 o en tusolucionhipotecaria.com. Vols veure els nostres metres quadrats? Segueix-nos a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram, a @immosomni i entera't de totes les novetats del sector immobiliari. Estàs escoltant Metre Quadrat, l'espai sonor del sector immobiliari. Metre Quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni.
tenemos aquí hoy con Carmen Trilla, que yo creo que el programa se nos va a hacer, si siempre se nos hace corto, y va a ser cortísimo, así que vamos ahí. Lo que sí que me gustaría un poco que explicaras muy brevemente qué es Habitat 3, que es un trabajo que hacéis, un tema más bien social, por las necesidades que ahora hay tremendas, ¿no? Sobre todo para la gente vulnerable, y que yo estos colectivos cada vez veo que, no sé por qué, me da la sensación de que cada vez hay más. Bueno, Habitat 3 es una fundación que se creó en el año 2015, como hay otras, pero quizás sea una de las más potentes hoy en Cataluña, que se creó precisamente para buscar vivienda para los que tienen más problemas, los más vulnerables dentro de la sociedad. Bien sean personas que están en bolsas de espera de los ayuntamientos, bien sean personas de entidades sociales, que esto nadie lo tiene presente, pero que es un tema muy importante, personas que tienen dificultades de todo tipo, que son atendidas por entidades sociales, que deberían vivir en vivienda y no pueden por el tema del coste, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es una fundación que se dedica a esto y, claro, ¿cómo se consigue esa vivienda a un precio razonable para poder atender a los más vulnerables? Bueno, pues hay que hacerlo forzosamente en colaboración público-privada, porque, lógicamente, el producto vivienda es más caro que lo que pueden pagar los más vulnerables, ¿no? Entonces, son organizaciones como existen en otros países europeos que hacen esa función, pero con apoyo público, claro, cubriendo el déficit que se genera entre el coste de la vivienda y lo que las familias pueden pagar, ¿no? Uno de los programas más interesantes, que luego ahora veremos, que hemos comentado antes del programa, que ahora quizá no sería tan fácil, es ese programa en el que se ofrece a los propietarios de las viviendas que alquilen la vivienda a Habitat 3. Que el arrendatario sea Habitat 3 con la condición de que Habitat 3 luego pueda alquilarla a la persona que lo necesita, ¿no? Y a cambio de ese alquiler, el propietario tiene garantizado totalmente el pago, ¿no? El retorno de la vivienda cuando se conviene y en perfectas condiciones, y durante todo el periodo, pues la garantía de que no va a haber problemas de convivencia, problemas de uso de la vivienda, ¿no? Ese programa, que en Barcelona en este momento tenemos 500 viviendas, 500 en ese programa. Siempre hay algún caso en que hay algún problema, por supuesto, porque sería iluso pensar que no pasa nunca nada, pero mayoritariamente ha sido muy bien valorado y los propietarios, cuando se acaba el contrato, lo renuevan porque les es cómodo, ¿no? ¿Cómo se cubre ese coste de la vivienda que se pacta con el propietario cuando el que va a alquilarla va a pagar muy poco? Pues la diferencia la pone el ayuntamiento. Son programas municipales. Eso aquí existe en Barcelona, pero me explicaban que en Dublín es un programa hoy prácticamente la forma de atender a los colectivos más vulnerables, o incluso los no tan vulnerables como podrían ser los jóvenes. Son programas de este estilo en el que el ayuntamiento responde por la diferencia, pero hay un gestor, que en este caso pues nosotros somos Habitat 3, ¿no? Entonces este es un tipo de programa muy interesante que cuando empezamos en el 2015 pues encontramos producto, ahora ya nos está costando más, Y ahora, pues cuando hay que renovar porque un propietario quiere recuperar la vivienda, pues hay que buscar otra, ya no es tan fácil, ¿no? Y por lo tanto las coyunturas influyen en esto, pero sí que es un programa que, digamos, pone el dedo en la llaga, que yo lo explico muchas veces, y Montse lo conoce perfectamente, de esa necesidad de la garantía de la solvencia por parte del sector público, que para mí es el tema clave en el alquiler. O sea, lógico, asegurar que efectivamente tú no vas a tener un problema de insolvencia, aunque esa familia tenga problemas, sí, porque el sector público se pone a tu lado y te dice, si hay un problema, yo lo cubro, ¿no? Entonces, ese programa de Habitat 3 hace esa función, Tenemos otros programas. Hemos comprado viviendas con el tanteo y retracto, que es esa medida, ese instrumento que hay en Cataluña, de que según qué tipo de vivienda se venden, pues hay un derecho preferente de la Generalitat o de los ayuntamientos o de las entidades sociales para poder quedarnos con viviendas de esta tipología, y con una línea de financiación que también puso en marcha la Generalitat de Cataluña a través del Instituto Catalán de Finanzas para precisamente financiar ese tipo de compras de viviendas, porque nosotros como fundación
no tenemos recursos propios para poder comprar, ¿no? Y hemos comprado pues más de 300, ¿eh? O sea que... aparte de las 500 sí, que tenéis... Sí, las 500 son de cesiones de particulares. Y aparte tenéis 300 hemos más. comprado 300 y estamos gestionando otras, bueno, porque estas 500 luego tenemos en otros municipios de Cataluña programas como el de Barcelona, ¿eh? Y entonces estamos alrededor de 700, 800 de programas de cesión, los 300 que hemos comprado, y luego otra línea que tenemos es de inversores que quieren invertir en vivienda social, o sea, con una rentabilidad baja, pero una rentabilidad, digamos, ajustada, asegurada, pero no quieren asegurada. Gestionar, no son gestores, sino que son inversores. Y entonces nos piden a nosotros que nosotros seamos los gestores. ¿Por qué? Pues porque hacemos el acompañamiento a las familias, hacemos el seguimiento, tenemos un equipo social dentro de la fundación que hace ese acompañamiento a las familias, y con todo esto pues estamos ahora pues cerca de las 1.400 viviendas, que es una cifra importante para una entidad, es muy importante, sí. Para una entidad sin ánimo de lucro, y esto es en el conjunto de Cataluña, ¿no? Entonces, bueno, sí, nosotros lo que preconizamos, y esto lo hemos hablado con la ministra y lo hemos hablado con el presidente de la Generalitat, es que tendría que haber más organizaciones como nosotros. O sea, esto fuera de España pues se llaman housing associations. Bueno, esto es habitual en otros países, ¿no? Unos instrumentos de gestión como somos nosotros y de provisión de viviendas que vamos de la mano del sector público, vamos del brazo con el sector público, pero probablemente pues con más agilidad, con más proximidad al usuario, con más capacidad de negociación del caso concreto. Y por lo tanto, bueno, pues... Y con más experiencia, ¿no? Sí. Pues si habéis ya todo este sí, trayecto ya de años, ya tenéis una experiencia, a qué Correcto. propietario tenéis que ir, Sí, si encontráis pues particulares que quieran entregar sus viviendas para hacer algo... Ahora estamos entrando ya en el tema de promoción de vivienda nueva, porque ya que el mercado, es lo que decíamos antes, no es suficiente, pero hay que hacer más, y entonces estamos o directamente o colaborando con otras fundaciones en los programas ahora son en Cataluña, ya lo sabéis, prácticamente todo lo que estamos haciendo de alquiler social se hace sobre suelo público, ¿eh? Entonces, estos suelos, pues tenemos la posibilidad de tener una adjudicación directa de este suelo por la ley catalana, y entonces pues tenemos ayuntamientos que nos han hecho la cesión directa del suelo y estamos haciendo la promoción, ¿no? Esto se enmarca ahora además en el programa 50.000 viviendas que la Generalitat quiere hacer y que han puesto ya en contacto muchos ayuntamientos, muchos suelos, ¿no? Y en algunos casos lo hacemos nosotros como promotores y luego seremos los gestores, y otros hay promotores que están entrando ellos con la condición de que luego seamos nosotros los gestores, ¿eh? Y esto también es muy interesante, y esto lo estamos haciendo ya con 2 o 3 promotores que están ganando concursos y que lo que no quieren luego es gestionar ese parque social, porque la parte de gestión, ya lo sabéis, es un país que no estamos acostumbrados a gestionar, ¿no? Entonces, pues bueno, nos piden a nosotros que seamos el socio gestor, lo que en el ámbito de los grandes inversores se llaman los servicers, ¿no? Sí. Pues un servicer social, ¿eh? Bueno, este es un poco nuestro retrato robot, ¿no? Y creemos que hemos acertado en la fórmula, porque se nos está pidiendo muchísimo, y ahora ya no solo en Cataluña, sino en otras zonas de España, ¿no? Porque todo este reto del alquiler pues exige capacidad de promoción, capacidad de financiación y luego capacidad de gestión. Y entonces eso pues es una fórmula que no es muy frecuente en nuestro país, ¿no? Pero sí que es una fórmula de futuro. Después de tantos años como llevas en el sector, ¿no? de la vivienda, ¿hay algo que veas que hay alguna batalla todavía que te queda por lanzar? Porque por lo que veo has tocado el tema social, el tema político, veo que has tocado, vamos, yo creo que en todos los ámbitos. ¿Hay algo que digas, ahí aún no me he metido, pero voy a meter cucharada, ¿no? O ya... No, porque es que no hay un ámbito nuevo, ¿no? Es que es
lo tremendo es que tantos años y que estemos todavía con lo mismo, hablando como estamos hablando, ¿no? O sea que no sé, quizás sí que habría alguna cosa nueva a inventar, pero todo lo que tenemos encima de la mesa es de tal volumen y de tal trascendencia que no vale la pena inventar nada, mejor solucionar lo que tenemos, hay que solucionarlo, sí, y sobre todo, pues eso, llegar a consensos, que es lo que decíamos antes, que es tan difícil, ¿no? Cuando estuvimos en el gobierno, yo estuve, ¿no?, en el periodo 2003-2011, hicimos un pacto nacional, un pacto catalán por la vivienda, y lo hicimos. Y ahora nos parece que no, pero el problema de la vivienda era también el número 1 durante la burbuja. Lo mismo que ahora, porque era un problema de los precios, la gente... Era el de revés. Sí. Entonces había exceso, mucha vivienda, pero los precios seguían subiendo y era una preocupación enorme que los hijos no podrían, ¿no? Entonces ese tema era fundamental y, bueno, pues pensamos que para sacar una ley o sacar un plan estratégico, un plan, digamos, a varios años, hacía falta un pacto. Y se consiguió, se hizo un pacto. No sé, en estos momentos este país es un país muy poco proclive a los pactos en general, ¿no? Pero habría temas que quizá tendrían que estar por encima, deberían de estar por encima de estas rivalidades, porque el que no pacte ahora y pensando que cuando él llegue lo va a poder hacer, se lo va a encontrar mucho peor. Es decir, que cada vez es más difícil, ¿no? Entonces, pero bueno, esto exige inteligencia y no sé si siempre tenemos la inteligencia suficiente. Una de las preguntas y que hemos bateado en muchos programas aquí de la radio y que hemos hablado con arquitectos, con abogados, con un poco de todo, ¿no? El tema de cómo podríamos sacar más vivienda, ¿no? Cómo podríamos intentar localizar viviendas, pues yo qué sé, con cambios de usos, bueno, pues poder hacer remontas como antiguamente, viviendas que están vacías, pues que los propietarios, pues de alguna manera los podamos ayudar o no, más que nada que pierdan el miedo a ponerlo. Jurídicamente bueno, para que lo saquen. Bueno, es que piensa que este programa que os comentaba yo antes lo llamamos el programa de las viviendas vacías, cuando en realidad sí que hay algunas que eran vacías, otras no, pero la idea era esta, es decir, usted, ¿por qué no alquila? Normalmente, si uno no alquila, este no es un posicionamiento económico. No. Es porque tengo miedo, porque lo veo difícil, porque soy ya muy mayor. No quiero problemas. Entonces, los programas destinados a convencerte de que esto no va a ser así, sino que te vamos a ayudar, pues serían, bueno, ya te digo, el que tenemos nosotros es clarísimo, es un programa de éxito, ¿no? Y llegar a convencer a esos propietarios, ¿no? También hay propietarios que tienen sus pisos hace mucho tiempo cerrados, con lo cual no están en buen estado. Hay que rehabilitarlos. No, es que en estos programas se incluía la rehabilitación, con subvención a fondo perdido, total o parcial. O sea, que los instrumentos están, entonces lo que hay que hacer es, bueno, pues potenciarlos más, ¿no? De todas formas, el tema de las viviendas vacías, ya sabéis que hay menos de las que se dicen. Sí. Cuando salen las cifras de los censos y tal, salen unas cifras muy hinchadas que luego, cuando se hace el estudio en detalle, pues resulta que no son tantas. Pero, es igual, las que haya son susceptibles de ser movilizadas, ¿no? Y luego los cambios de usos, el tema que sabéis que pues hay todo ese trabajo hecho sobre los locales comerciales que están cerrados. La mayoría. Entonces, bueno, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos serían quizás susceptibles también, ¿no? Sí, hay que buscar todas las vías, ¿no? Todas. Yo creo que sí, sumáramos un poco de todo, ¿no? Es decir, mira, porque los cambios de usos con las últimas leyes que salieron han sido más restrictivos. Son mucho más restrictivos. Es decir, que yo he visto que con cambios de uso no se puede hacer por 2 centímetros de anchura o de un patio. Si vamos con esta piel tan fina que digo yo, ¿qué nos interesa? Tener más vivienda, ¿no? Pues vamos a ser un poquito más... es que si no llegamos a la contradicción tremenda de que la vivienda, que la gente que busca vivienda no va a tener esta vivienda porque le faltan 2 centímetros, pero va a vivir en una habitación sin derecho ni a sala de estar ni a nada. Es decir, un local sin cédula de habitabilidad. Sí, es decir, colocándose donde pueda, y por lo tanto estamos asistiendo a lo que creemos que es el problema más grave de todos, que es el alquiler de habitaciones como fórmula parecida a lo que en su momento fue el barraquismo, ¿no? Entonces, claro,
somos un poco fariseos, es decir, que por aquí miramos que que sea cumplan los perfecto. centímetros y por otro lado no tiene ni el mínimo de habitabilidad, ¿no? Por eso que quizás Entonces- tendríamos que ser un poco más transigentes, ¿no? Es decir, que o por lo menos adaptarlo más a las Por circunstancias un que metro, por necesitamos un metro ahora. de fachada, un local de 2 plantas totalmente reformado y apto para vivir, o sea, totalmente. Por un metro de fachada, no de dentro, de fachada, no se lo dieron el cambio de uso y dices, ¿por qué? Si dentro realmente Estos está temas son temas todo. que se tienen que Tendría que trabajar. tratar. Sí, Y también claro, con el claro, tema claro. de pues lo que antiguamente eran remontas hechas con cara y ojos, No, ¿no? natural, Como se hicieron sí. en su momento, ¿eh? Claro, claro. Pero yo, por ejemplo, que tengo un edificio en la Sagrada Familia que se pueden construir 2 plantas más, que estamos hablando, que se pueden construir 4 viviendas más, bueno, pues el ayuntamiento me dice que si el de al lado, que tiene el mismo edificio, se ponen de acuerdo y lo hacen todos juntos, sí. Si no, no. Entonces, bueno, estamos ahí evitando que no se hagan más viviendas. Es decir, que los planteamientos yo creo que podían ser un poco más flexibles sabiendo la Mirárselo- situación que estamos, correcto, ¿no? mirárselo con más cariño en vez de poner más problemas. Sí, sí, siempre es el punto medio entre lo que puede acabar siendo un abuso Sí, correcto. y no caer en ello, pero bueno, pero en contrapartida, pues dar un poco más de viabilidad a estas Todos los locales propuestas, no sí. van a servir, no, Claro, no todos son exacto, habitables, exacto, pero el que sí. tiene realmente unas condiciones correctas, no nos pongas más problemas para hacer el cambio. Más que además hay zonas en Barcelona que comercialmente no tienen uso, es decir, que son calles Esto es lo que ha ido que no pasando, hay sí. comercialización. En Entonces, Sants, en muchas zonas, todas estas callecitas de Sants, todos los locales, o están vacíos o está viviendo gente. Con el cambio de uso no, pero está viviendo gente. ¿Por qué? Pues porque no son comerciales, no son zonas comerciales. Sí, sí. si tuviéramos que ver alguna ciudad que dijéramos, tendríamos que copiarnos cosas de ellas y lo bueno. Lo bueno, no lo porque malo. Tenemos acostumbrados a copiarnos cosas que luego no han sabido, no hemos acertado, porque si estamos en la cola en vivienda social a nivel desde Europa, ¿no? Estamos un 2, y algo, cuando hay otras ciudades que están al 9, al 8, incluso ya no miramos más hacia el norte, que ellos están muy, muy por encima de nosotros. Pero si tuviéramos que mirarnos en alguna ciudad, ¿vosotros habéis hecho algún estudio? Bueno, se han hecho muchos, y entonces hay ciudades que se utilizan como ejemplo, pero a mí me parece que esto es que nos confunde bastante, porque el hecho de que Viena tenga un parque social más importante del mundo, no es que sea un modelo que ahora podamos copiar, sino que es un modelo acumulativo de un De muchos siglo, años. Claro. un siglo, de decidir que siempre las cosas se hagan de una determinada manera y el gobierno que sea no lo ha revertido nunca, ¿no? Entonces es un ejemplo difícil de copiar, ¿no? Sí que como aspiración a conseguir más vivienda social o más vivienda asequible, pues sí, pero como modelo. Y entonces lo que veo es que cada ciudad, o todas las ciudades están intentando en el siglo XXI encontrar fórmulas. Y antes os decía la de Dublín, por ese tema de las viviendas pactadas con la administración, es otro modelo. Y luego pues los modelos como París o como Nueva York, etcétera, que toman medidas muy drásticas en el sentido de la compra de edificios por parte del sector público, ¿eh? Entonces aquí se tiene que hacer esto, tiene que haber más dinero para que el sector público pueda comprar y convertir esos edificios en vivienda asequible, edificios que a lo mejor caerían en manos de inversores que lo que quieren es venir a pasar unos días al año, ¿no? Entonces ese tipo de políticas se están aplicando en las ciudades y responden a los retos nuevos que tenemos, ¿no? Y nosotros no estamos preparados para estos retos, no lo estamos. Sin embargo, tenemos cosas muy buenas, tenemos un parque de propietarios que son propietarios de su vivienda en una proporción muy, muy superior a otros países, y eso da mucha cohesión social, la ha dado. Entonces, claro, no podemos despreciar lo que tenemos, pero tenemos que abordar los nuevos retos con lo que decíamos antes, con inteligencia, con acuerdos y pensando bien hacia dónde queremos ir, ¿no? Y como muchas veces hemos dicho en el programa con Nuria, es
el equilibrio, ¿no? Es decir, que ni todos somos tan buenos ni todos somos tan malos. Sí, Es decir, que sí. no podemos poner a los propietarios en la palestra, ¿no? Los rentistas, ¿no? Y los inquilinos, no, porque tenemos propietarios que nosotros, por ejemplo, en la época de la pandemia, pues fueron los primeros que dijeron, Te "Oye, llamaban. no cobremos este mes, ayudemos". Es decir, que tenemos un poco de todo, donde tanto propietarios como inquilinos, pues bueno, no podemos generalizar siempre, ¿no? Sí. Que estamos oyendo siempre unas palabras que últimamente están dañando mucho. Yo creo que están Sí, dañando la imagen. a la imagen y al sector, ¿no? Bueno, yo soy totalmente contraria a la utilización de estos conceptos. Además, es que me parece que son equivocados, además, porque habrá grandes tenedores que son excelentes Sí. y algunos que no lo son, y pequeños lo mismo. O sea, que son distinciones que solo sirven para el enfrentamiento y no aclaran nada. No aclaran nada, solo complican. Para dar ruido, solo quizás. complican todos los procesos. ¿eh? Dar ruido, y Da mientras ruido, hay sí, ruido... Sí, y entonces, bueno, esto es lo que decíamos antes de las banderas y tal. Sí. Esto es va más allá de... O sea, no tiene que ver con el problema real, ¿no? Si hay problemas con los propietarios, lo que hay que hacer es ver cuáles son estos problemas, cómo se abordan y cómo se trabaja con ellos. Y sobre todo cuando el parque, en el 80% del parque, está en manos de propietarios privados. O sea que... De pequeños propietarios. Sí, la mayoría son pequeños. y medianos. Entonces, bueno, pues hay que llegar a acuerdos con estos propietarios, ¿no? Sí, yo soy contraria a todo esto, pero al mismo tiempo hacer políticas activas, en el sentido de conseguir convencer de que a cambio o sea, lo que serían políticas más de fomento que de Restricción. que de restricción, ¿no? Y estas me parece que son políticas que funcionan, ¿eh? Pero claro, también hay que acordarlas. Yo creo que si les dieran gran parte de seguridad jurídica, muchos de los pequeños propietarios que ahora mismo tienen mucho miedo, Sí. más que cobrar un poco más o un poco menos, porque yo creo que hay mucho propietario que prefiere cobrar un poco menos pero tener una situación estable. Totalmente, pero no solo los que ahora ya tienen viviendas en alquiler y que preferirían tener esa garantía, sino que los nuevos inversores, si tuviesen unas garantías de futuro, también invertirían sin reparo, ¿no? Pero se ha planteado esto, lo hemos hablado con el Colegio de Administradores de Fincas, se ha hecho toda una propuesta, está en el Ministerio, de llegar a un tipo de cobertura pública de las insolvencias en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Para dar esa garantía. Yo creo que esta sería una fórmula óptima para dar tranquilidad al sector y conseguir, además, que otros inversores pues, puedan entrar sin ese temor, digamos, a lo que pueda pasar, ¿no? Yo creo que aflorarían viviendas también, realmente al mercado. efectivamente, sí. Bueno, no podemos acabar el programa y ya nos queda muy poquito sin hablar de una preocupación que yo creo que están teniendo todos los inversores que estaban aquí operando en Cataluña, y es esta subida de impuestos del ITP, ¿no? Que donde se han hecho marcha atrás, ¿no? Yo he hablado con alguno de ellos, yo llevo muchísimos años en el sector y tengo una cartera de clientes inversores de toda la vida, gente que hace cosas verdaderamente chulas, no solamente son especuladores, ¿no? Y me dicen, estoy totalmente desmotivado. Esa es la frase que me han dicho varios de ellos. Dicen, me freno, estoy desmotivado, porque claro, si tengo que hacer mis números, si tengo que pagar un 20% de ITP, más todo lo que conlleva la OGA, lo que me tardan las licencias, ahora hacer una reforma o de rehabilitación y es que tengo aquí 2 o 3 años. Sí. ¿Y a quién repercuto, ¿no? Porque yo no sé dentro de 3 años los precios que yo podría sacar o cuánto lo podría alquilar, cómo estarán las leyes, que habrá cambiado. Entonces, yo no sé en qué medida tú ves estos cambios de porcentajes que me parecen muy exagerados, ¿no? Sí que, bueno, que le hayan subido en las propiedades de alto nivel, como dices, más de 1,5 millones que suban a un 12, un 13%. Bueno, pues mira, no me parece tan mal, porque al fin y al cabo, si puedes comprarte un piso de 1,5 millones, pues podrás pagar algo más de impuestos. Pero a los que queremos que generen más propiedades para poder alquilar, no sé si esto es una buena medida. Bueno, esto es como todo lo que decíamos, es decir, que todo tiene que estar en proporción a lo que quieres conseguir, ¿no? Y si lo que quieres es más oferta y quieres conseguir más, compromiso por parte de los inversores, pues hay que encontrar medidas que den esa seguridad, esa tranquilidad, ¿no?
Entonces yo creo que es mucha la legislación que ha salido, mucha, Demasiada. y que desorienta, y entonces pues sí, habría que, bueno, que ver un poco cómo se centra todo esto, siempre con la mirada puesta en lo que se quiere conseguir, ¿no? Entonces a veces lo que pasa es que se desenfoca lo que se quiere conseguir, o se quieren conseguir cosas colaterales que a veces van en contra del objetivo principal, ¿no? Tenemos un plan en Cataluña, que es el Plan Territorial Sectorial, que nos dice que en 20 años tenemos que llegar a un 15% del parque social. Bueno, esto es un reto enorme y que hay que cumplirlo cada 5 años. Entonces, todos los instrumentos que vayan en ese sentido van a ser buenos, los que no vayan en este sentido, pues van a hacer un flaco favor, ¿no? Sí. Bueno, pues tenemos que terminar el programa, Carme. Ha sido Gracias. no te puedes imaginar las ganas que tenía Sí. de poder entrevistarte, y gracias a Montse que te tenemos aquí hoy. Entonces, muchísimas gracias A por tu vosotras, aportación. a Lo que nos has vosotras. comentado es muy interesante, lo vamos a tener siempre en cuenta. Y no descarto de llamarte unos en otro meses, momento. depende de lo que salga, te vuelvo a llamar. ¿eh? Comentamos. Muy Muchas bien. gracias, y Montse, muchas gracias también por venir y apoyarnos como siempre en nuestro programa de Metro Cuadrado. Gracias, Núria, como cada miércoles. Metre quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni. Ameva López. Y deseo que os haya encantado este programa, que ha sido la verdad es que hemos tenido unos datos muy importantes y además unas reflexiones de Carmen Trilla muy, muy interesantes. Y de aquí me despido para el verano, que tengáis todos unas buenas vacaciones. Metre quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni. Ameva López.